Bueno, seguimos analizando Que nuestras flores no mueran, ya sabéis, este poemario coordinado por Águeda Rodríguez, en el que colaboran muchísimos más autores y que, bueno, está ilustrado con estas ilustraciones tan preciosas que veis aquí por Miriam Vicuña Bielba. En cualquier caso, esta es una serie de vídeos que, como sabéis, estamos haciendo y que se está recitando la poesía y haciendo un análisis superficial, breve, ¿no? Posterior, que bueno, yo soy primerizo tanto en recitar poesía, en esto sobre todo, como en el tema de analizarla, pero bueno, que creo que puede estimular el pensamiento. Además, la poesía que tiene, digamos, cierta luz o matiz filosófico, o bueno, a veces directamente está completamente plagada, ¿no?, de cuestiones filosóficas, pueden estimular, digamos, muchas zonas del pensamiento, o facultades o inquietudes. Hay un debate ahí amplio, lo podemos ver de varias maneras, pero lo que quiero decir es que bueno, corre tanto de este lado de la sensibilidad artística, ¿no?, como de la maquinaria del pensamiento, que por otro lado, todo habría que decir, no tienen por qué ser, digamos, dos cuestiones divididas, o que de hecho podrían ser mucho más indisociables de lo que habitualmente se piensa, ¿no? Estos son debates, por ejemplo, de estética, que pueden ser muy interesantes. Bien, en este caso nos desplazamos al capítulo 4, aquí os lo enseño, que además me parece muy interesante mostrar las ilustraciones. Y en este caso el capítulo 4 se titula El viento no perdona unas velas siempre arriadas, ¿no? Y bueno, empezaríamos con Mi amargura, de Borja Delgado Fernández. Voy a ello. Por ti empecé a escribir la vida que quería, entre azucarillos y servilletas, sentado en aquella piedra ajada y descosida. Descalzo sobre el aroma de nuestros días, si empapé los geráneos de tu alcázar, fue porque al tostar el pan soñé una vida entera. Y unté las tostadas de tu hambre con mermelada de albaricoque, y derramé el zumo de naranja sobre la sed de tus labios. Deslicé mi artillería lingual sobre tu pecho, mastiqué la pulpa de tu pálpito, agoté los escombros de tu sueño, aticé la llama de tus gemidos. Y tú en Mallorca, mi querida Mallorca, y yo en Madrid, a secas. Nos pensamos que un océano de por medio era suficiente para contar una historia. Te deis amor la mar con apenoria. Pero Google Maps nos decía que a 543 kilómetros eran muchos kilómetros, mientras tú llorabas y yo lloraba, y viceversa. Las hojas no fueron las únicas en caer. El engaño empezó a frecuentar tu cepillo de dientes, tu polidipsia, otros cuerpos. Yo extraño clubs de puristas del café que condenaban al exilio el azúcar y la leche, o bien con leche, pero en vaso de cristal. Tú un año sabático con ánima de coral, yo exhausto, extenuado tras horas infinitas, malgastados cada tarde en estúpidos dobles grados, consolado mi hambre con la nevera entera, porque al llegar a casa no podía comerte a ti. Tu cara en una pantalla, yo cara a cara con la nevera, ella y yo y no tú, ella, yo y mi amargura, sin procesiones ni saetas, tan solo el cante hondo de tu inquina. He de confesar que la amnesia de tu corazón me pilló en gallumbos de aguacate. Tú seguiste comiendo tostadas. Yo decoloré nuestras memorias por el amor incondicional de un chico con el pelo verde que conocí en un club de puristas del café. Bien, y ahí acaba el poema que, como repito, ¿no?, se llama Mi amargura y es de Borja Delgado Fernández. Me ha parecido bastante interesante, creo que combina con muchos elementos, ¿no?, ciertas metáforas más silvestres, está muy presente la metáfora de la comida, me parece fundamental, y de hecho como una especie de vaivén problemático, ¿no?, o por lo menos problematizado en el poema, entre la relación que tiene el poeta, ¿no?, con la comida y, digamos, su relación sentimental, ¿no? Decía por aquí, bueno, son muchas las referencias que hemos leído respecto a esto, ¿no? Fue porque al tostar el pan soñé una vida entera y derramé el zumo de naranja sobre la sed de tus labios. En general son los dos últimos versos los que suelen, sobre todo, conectar más directamente estas metáforas, que condenaban al exilio el azúcar y la leche, o bien con leche pero en vaso de cristal. Bueno, ahí simplemente es metáfora de comida, ¿no?
Consolando mi hambre, esta es la que más me ha llamado la atención, consolando mi hambre con la nevera entera, porque al llegar a casa no podía comerte a ti. Esa es, digamos, los versos, ¿no?, que me han parecido que señalan más esa problemática, ¿no? Ese amor que, bueno, pues se arrastra, ¿no?, y que puede generar a veces cierta ansiedad, ¿no? Y también se habla de esta cuestión, ¿no?, de cómo la ansiedad genera a veces necesidades compulsivas con la comida, y pues parece que es a lo que apunta aquí, ¿no? Consolando mi hambre con la nevera entera, porque al llegar a casa no podía comerte a ti, perdón. En cualquier caso, si os fijáis, no parece que lo que apunte este poema sea una cuestión de amor no correspondido, ¿no?, sino más bien de lejanía. Lejanía parece espacial y temporal en términos de disponibilidad, ¿no? Porque nos dice, porque Google Maps nos decía que a 543 kilómetros eran muchos kilómetros mientras tú llorabas y yo lloraba, y viceversa, ¿no? Apuntaría eso, obviamente, a una relación a distancia. Pero también estaría todo el tema de la disponibilidad, que es esa dimensión temporal de la que hablaba, malgastada cada tarde en estúpidos dobles grados, ¿no? Bastante interesante, ¿no? Cierta crítica a la academia y a cómo a veces, bueno, pues actividades cotidianas no solo de la carrera, ¿no?, sino del trabajo, pues digamos, limitan el tiempo con los demás. Esto también podría estar enmarcado, no sé si es el caso, desde luego no interesadamente se podría hacer en, por ejemplo, una crítica, ¿no?, a cómo la vida dentro del capitalismo, digamos que al subordinar todo al trabajo, cualquier otro tipo de actividad afectiva, ¿no?, es siempre una tarea que hay que relegar para el tiempo de ocio, ¿no? Es decir, uno debe trabajar, hacer dinero, dedicarse a su profesión para labrarse una vida y un futuro. Ese es, digamos, el primer orden vital máximo, y en segundo, tercero, cuarto orden estarían el resto de inquietudes y tareas cotidianas, pero que, de nuevo, en tanto que el trabajo coloniza la mayor parte del tiempo de la vida del individuo, queda relegado a el mero ocio, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, cuidar o tratar problemas graves con la pareja solo es posible en un rato libre, ¿no? En vez de ser, bueno, pues una especie de nudo fundamental que hay que desatar, digamos, incluso a costa de a veces perder productividad, por ejemplo, ¿no? Estúpidos dobles grados, ¿no? Fijaos todo lo que hemos sacado de ahí. También parece que hay una relación positiva entre la comida y la relación emocional, ¿no? Porque, claro, no es solo la cuestión de el problema de la nevera, pero claro, también se conocieron en ese club de puristas del café, en este caso sería la bebida, ¿no?, pero esa relación con la alimentación, y en general creo que de nuevo estamos ante un poema que es muy contemporáneo, ¿no?, en los elementos que digamos, trae a coalición, y que, bueno, que realmente genera como una sensación de vida vivida por los lectores, ¿no? Saben más o menos de qué va esto, incluso si no han tenido relaciones a distancia, yo creo que se lo pueden imaginar. Bueno, iríamos ahora a La matriz de la ira, de María Sancho de Pedro, y leemos: despierto desdeñado a los vivíparos y lo que representan. Contemplo la cáscara de ese vientre que repudio. Se me eriza la piel si pienso en volver. La carne no se enternece si tu imagen me secuestra. El cariño me abandona cuando tú lo ordenas. Mi alma cubre las grietas con piedra y metal. Yo no veo un infantil corazón pómez, solo muralla y rencor. No existe culpa por odiarte, solo rabia y razón. Cada palabra que elegiste te erige como una fachada sin esencia. Copérnico se encoleriza cuando defiendes que la Tierra gira en torno a ti. Bueno, interesante, La matriz de la ira, de María Sancho de Pedro, repito, creo que hay que acordarnos de los autores, y además el título siempre es como muy sugestivo, ¿no? Pero fijaos que yo no tengo nada claro de qué va este poema, y eso que es breve, ¿no? En ese sentido que tampoco, que en principio no cabría, ¿no?, pensar que van a aparecer muchos temas. Yo aquí veo muchos. Empezamos al principio con, digamos, temas que de nuevo vuelven a estar relacionados con la comida, en particular con la carne. Yo, de hecho, al principio tenía la idea, ¿no?, de que el poema igual iba a ser una especie de alegoría al veganismo o algo parecido, pero bueno, luego parece que va por otro lado, sobre todo por esos dos últimos párrafos, ¿no?,
estrofas, perdón, que van más bien a, digamos, describir a la persona a la que parece dedicarse el poema, ¿no? Que bueno, pues, digamos, dicen, no existe culpa por odiarte, solo rabia y razón, es decir, bueno, entendemos que va dedicado a una persona que, pues, evidentemente ha hecho algún tipo de cosa que no debía hacer porque se justifica el odio, una cosa muy curiosa, ¿no? El odio justificado por la razón. Cada palabra que elegiste te erige como una fachada sin esencia. Habría que ver si esto es bueno o malo. Claro, el contexto del poema nos diría que es malo. Por otro lado, por, digamos, las concepciones filosóficas actuales, realmente cabría enmarcar dentro de una especie de elogio decirle a alguien que no tiene esencia, ¿no? Es decir, decirle que está en constante transformación, que representa algo contingente, algo así sería muy nietzscheano, por ejemplo. Dice, Copérnico se encoleriza cuando defiendes que la Tierra gira en torno a ti, ¿no? Entonces estamos describiendo evidentemente a alguien egoísta y egocéntrico y que despierta, por eso se llama la matriz de la ira, entendemos, ¿no? La ira en la poetisa, ¿no? Que bueno, de nuevo, por favor, espero que esto se entienda, todo esto al final son componentes ficticios, ¿no? Que evidentemente tengan o no algún tipo de correlato real, pues a la hora de analizarlos no se puede sino entender, digamos, de una manera más abstracta o, sí, representativa sobre todo, espectacular y especular en ese sentido. Y bueno, yo efectivamente lo dejo como pregunta abierta, ¿no? ¿Cómo encajamos en el resto del poema esta primera estrofa, ¿no? De despierto desdeñado a los vivíparos y lo que representan, contemplo la cáscara de ese vientre que repudio, se me eriza la piel si pienso en volver. A mí, sobre todo se me eriza la piel si pienso en volver, me puedo encajar más con el resto, pero ya os digo que me parece muy pluritemático y que creo que las dos primeras estrofas hablan de otras muchas cosas más allá de esa persona a la que se le está haciendo cierta crítica. Y no sabemos incluso también cierta crítica a la persona que está odiando a la persona criticada. Espero que no se haya, que el haber dado estas vueltas no haya hecho que perdáis el hilo, en el sentido de que, bueno, habría que ver si no es una crítica a esto de no es que te odio con razón, o si realmente se está justificando que haya personas a las que sea válido odiar con razón. Eso también me parece que es una duda abierta en el texto y quizás nos podría estar hablando incluso más de la persona odiadora que de la persona odiada. Esa es una relación interesante, la persona odiadora y la persona odiada, que igual ha hecho cosas mal, pero igual no se merece ser odiada de todas maneras, ¿no? Bueno, llegaríamos ahora a 22, Adiós Calipso, de Pablo Verde Ortega, y dice así: el puerto es el pretexto del comienzo, las olas y el naufragio son un vuelo, inevitable hacia mí mismo. El viento no perdona unas velas siempre arriadas. Quiero creer a bordo de un siroco, que más vale un minuto que los besos prometidos, que el mundo solo es mundo cuando lo piso despierto. Confieso que a menudo la vida se me nubla, por ello gritaré su nombre a cada instante, y cargaré mis ansias y mis días del humano delirio de habitar la tierra, mientras sean movedizas las arenas y vibre mi piel bajo el aire. Perdonad que paso en página. Pienso vivir madurando los segundos y poder gozar al menos un minuto en el intento. Con eso bastará para callar la dulce voz de eternidad que rumia en mi cabeza la derrota de mi cuerpo y mi locura. Adiós, Calipso. Ha subido la marea. Bien, tenemos aquí otro poema bastante interesante, yo creo. Y bueno, lo primero que me parece destacar es que cuando dice el viento no perdona unas velas siempre arriadas, claro, esta es, digamos, la frase, ¿no?, que da nombre al capítulo, lo que puede sugerirnos algo. Es verdad que en este caso encuentro más dificultades para encontrar, digamos, la línea temática del capítulo 5. Águeda explicó las líneas temáticas de cada capítulo de la conferencia, pero ahora mismo no lo recuerdo. Si de todas formas lo ve Águeda y lo quiere poner en los comentarios, pues genial. El caso es que yo sobre todo aquí veo cosas que me recuerdan mucho, pues obviamente a la filosofía, ¿no?, que en parte pues es lo que venimos a hacer, sobre todo en la segunda estrofa, ¿no?, cuando dice que los besos prometidos, que el mundo solo es mundo cuando lo piso despierto, que sí que me traería esa imagen, ¿no?, de Descartes, el mundo y el problema del escepticismo, y como si vives en un sueño no puedes saber que nada es real y eso te lleva
al cogito. Lo interesante aquí es que, claro, no ha puesto cuando lo pienso despierto, que Descartes igualmente tampoco diría esto, ¿no? Pero la cuestión es que lo que aparece es lo piso, es decir, una acción que no es, digamos, exclusivamente teórica o mental, sino que también requiere el ejercicio del cuerpo, no es simplemente saber que estás despierto, ¿no? Que digamos eso sería un elemento fundamental en Descartes para salvaguardarte del escepticismo, y solo consigue librarse de este problema a partir del código, la idea de Dios, etcétera, etcétera. Pero es que además en este caso se trata, ya digo, de una acción práctica, ¿no? Y que, bueno, me recuerda un poco a una manera que tenía también de derrotar Wittgenstein al Skepticon sobre la certeza de cómo, digamos, las acciones involucran creencias, que de hecho esto también se parece a una cosa que decía Ortega y Gasset, que dividía en ideas y creencias, ¿no? Y que efectivamente decía que las ideas son cosas que tenemos, sobre las que debatimos, vemos que tienen un menor nivel de importancia o relevancia en nuestras vidas, y las creencias son algo en lo que estamos, en lo que vivimos insertos y que damos por hecho y que, digamos, nos cuesta mucho explicitar que las tenemos porque estamos tan acostumbradas a ellas, ¿no? Que es como parte de nuestra vida, como tener un brazo, como tener una pierna, y son presupuestos fundamentales con los que operamos. Se parece en ese sentido al término de cosmovisión, pero serían los elementos más básicos, implícitos, ¿no? De la cosmovisión. Y en ese sentido Wittgenstein decía que las acciones tenían presupuestos implícitos, ¿no? Como por ejemplo obviamente que el suelo va a seguir estando cuando das el siguiente paso, y de hecho piso despierto, ¿no? Es decir, el hecho de pisar involucra esa acción. Bueno, me he dedicado solo a analizar una estrofa, pero lo voy a dejar así porque me parece muy interesante, ¿no? Es decir, esto de que a veces te sugiere más una estrofa y te dedicas a analizar 30 minutos una estrofa y luego ya el resto del poema, así que dejo el resto del poema para quien quiera hacer algún tipo de análisis en los comentarios, que me ha gustado centrarme en esa estrofa y creo que perderse en ese sentido también es interesante. Bueno, os quedan dos poemas, ¿vale? El siguiente es La partida, de José González Padilla. Dice lo siguiente: surcamos el mar de la extrañeza aferrados al cayuco del sentido. Acaeciendo en lo que creemos ser, nuestra mirada busca el consuelo de lo reconocible. Un halo de luz en la oscuridad del mundo. Un consuelo febril en la normalidad de un segundo. Un sueño pueril en la inmensidad del inframundo. Os enseño un poco aquí el poema, porque además tiene estos espacios, ¿no?, interesantes, que bueno, sugieren ahí cierto desplazamiento, y que, bueno, pues creo que es interesante esta idea de el cayuco del sentido, el mar de la extrañeza, porque si nos conecta más con, de nuevo, las velas siempre arriadas de Pablo, que recuerdo dan título al capítulo, y por tanto por lo menos estos dos sí parecerían estar conectados por una idea de una especie de viaje. Ya digo que si encontramos un viaje en la matriz de la ira y en la amargura, se llama el primero, ¿verdad? En mi amargura me parece un debate abierto. En mi amargura lo vería más por este tema de la relación a distancia, de los viajes emocionales y con la comida. Supongo que en la matriz de la ira se podría dar una interpretación parecida, pero ahí es donde más complicado lo veo. Me parecen muy importantes estos tres versos finales: un halo de luz en la oscuridad del mundo. Una frase que podemos pensar tanto en sentido pesimista como optimista, ¿no? Obviamente pesimista porque el mundo pues es oscuro, está mal, es problemático, pero hay esa posibilidad de un halo de luz, y ahí estaría el optimismo, por cierto, visión muy típica de mentalidades pro progreso, ¿no? Donde, digamos, el mundo está mal o incluso está fatal, pero siempre cabe esa posibilidad de salvarlo, y por eso hay que seguir peleando, ¿no? Luchando, etcétera, etcétera. Un consuelo febril en la normalidad de un segundo. El tiempo muy presente, yo creo, no solo aquí, sino en general en prácticamente todo el libro, todo el poemario, y bueno, pues esa idea de el instante, y si el instante te consuela, o si mejor dicho, ciertos instantes, podríamos decir incluso de placer, te podrían llegar a tranquilizar, teniendo en cuenta que, de nuevo, es solo un segundo, es solo un instante. Y acabaríamos con un sueño pueril en la inmensidad del inframundo. Claro, pueril
contrapone aquí a inframundo? Parece que en los otros dos versos sí, ¿no? Es decir, luz se contrapone a oscuridad, evidentemente, febril se contrapone a la normalidad del segundo, aquí ya menos claro, y ya donde estaría muchísimo menos claro es pueril, enfrentándose a inframundo, que, bueno, pues a priori lo pueril podría formar parte, de hecho, de lo inframundario, y de hecho esas imágenes del inframundo como también muy relacionado con cuestiones que dan vergüenza, cuestiones que tienen que ver con la sexualidad, etcétera, etcétera. Por otra parte, creo que quizás podría verse aquí cierta resignificación de esta idea de tener sueños pueriles, ¿no? Y bueno, con esto iríamos ya al último, que es de Elegía a la Escritura, Alejandro Reyes Rimón, amigo mío, muy buen poeta y escritor, si me preguntan. y bueno, pues decimos aquí, leemos su poema, ¿no? Entrego a la tierra tu cuerpo porque no te encuentro. Te escapas en cada libro, siento que te pierdo. Cuanto más sé de ti más ignoro. El texto es inalcanzable. Figura del anhelo, eso añoro. Y cuando lloro, te me apareces, espectro. Eres huella que recorro, y yo soy huella de tus ojos. Yo no trasciendo la palabra, ella me trasciende, me arranca. Mi corazón desdoblado añicos. Soy espectro y olvido. Y tú sigues tu curso, amada. Eres toda aporía. Nunca me digas tu meta, porque nunca te amaría. Elegía la escritura de Alejandro Reyes Rimón, la verdad que un poema también, de nuevo, como he dicho de todo, es interesante, muy precioso, se podría, y se dice, de hecho, que los otros son preciosos también, en general me ha parecido un muy buen capítulo, y creo que en este caso, pues sí, la temática es más evidente, ¿no? Porque de hecho el propio título nos lo dice, Elegía la escritura, quizás sin el título estaríamos un poco más perdidos, aún así yo creo que hay cierta claridad, ¿no? Porque las referencias, es decir, te escapas en cada libro, siento que te pierdo, yo no trasciendo la palabra, ella me trasciende, me arranca, y bueno, aquí hemos analizado el texto de Alex, que también está publicado en Numinis, ¿no? Y como sabéis, él está centrado, bueno, entre otro millón de cosas, pero ha estudiado también temas de la escritura, la originalidad, y él tiene una postura, ¿no?, de la originalidad, digamos, como de nuevo, ¿no?, esa especie de creación ex nihilo, que eso sería una mala concepción de la originalidad, sino más bien pues una especie de apropiación de huellas, ¿no?, que van socorriéndose, transcribiéndose, trasladándose a lo largo de los distintos textos. En ese sentido, es esta imagen de cierta pérdida de autoría, o incluso, como han dicho muchos, ¿no?, de muerte del autor, en el que, digamos, no eres tú el que escribe, sino las palabras quien te escriben a ti, porque claro, no son solo tuyas, ¿no?, sino que más bien son herederas o viajantes de un largo camino de textos que, digamos, han influido en tu cosmovisión, vamos a decir aquí también, hasta tu plasmar, originalmente o no, depende, en el texto esas huellas que tú te has podido reapropiar o que has podido simplemente, digamos, copiar y pegar. Ahí es donde estaría la diferencia. Cuando dice yo no trasciendo la palabra, ella me trasciende, me arranca, entiendo, por lo que lo conozco y por lo que le hemos leído aquí y con los vídeos que tenéis subidos, que efectivamente esa es la idea. Cuando dice, nunca me digas tu meta porque nunca te amaría, entiendo que también va en este sentido de la escritura como una labor interminable, que de nuevo no se resume a solo las ideas de un solo autor y que no se puede entender individualmente, sino en ese viaje escritural que es colectivo y que involucra tanto al escritor como al lector, y en ese sentido como el lector también a veces se convierte en autor del texto, ¿no?, por cómo lo lee interesadamente, y este tipo de reflexiones. Por eso, porque nunca te amaría, ¿no? Nunca te amaría si tuvieses meta, porque precisamente lo interesante de la escritura es ese viaje siempre inacabado, en el que nunca, digamos, ni existe de base ese creador ex nihilo de la nada, ni tampoco se llegará nunca a ese final donde todo estará dicho, donde todo estará cerrado. Siempre podrá haber reapropiación de huellas y siempre habrá huellas de las que uno parte. Te escapas en cada libro, siento que te pierdo, cuanto más sé de ti más ignoro, socrático por otra parte, el texto es inalcanzable, figura del anhelo, eso añoro. Esa relación
compleja con el texto, ese miedo al texto en blanco que de nuevo en realidad no está en blanco, pero que hay que romperlo, ¿no? Y de repente escribir esa primera palabra, que probablemente incluso luego modifiques. Siempre es muy importante, por ejemplo, tanto cómo se abre el libro como cómo se cierra, ¿no? Parece que por algún motivo la palabra que inicia la página 1, las frases que inician la página 1 y la última frase de la página final tienen una especie de magia vital importantísima. De hecho, obviamente es muy típico, ¿no? Por lo menos en la carrera de filosofía, que te digan cuál era la primera, cómo inicia la metafísica de Aristóteles, ¿no? Todos los hombres por naturaleza desean saber cómo inicia la crítica de la razón pura, y así con todos, ¿no? Porque, bueno, pues son frases que tienen un peso y que efectivamente generalmente están muy, muy, muy pensadas, porque así vas a abrir al lector tu texto, ¿no? Y así vas a mostrarle cómo es tu texto, aunque de nuevo siempre tendrá ese matiz que dice Alex de inalcanzable, porque tú no eres dueño de él, ¿no? Es decir, el texto tendrá múltiples significados y tendrá un recorrido del que una vez tú ya lo has escrito no puedes hacerte cargo, y que siempre estará generando nuevas interpretaciones y nuevas maneras de concebirse a sí mismo por medio de lectores, otros escritores, incluso tú volviendo a, es decir, el propio autor volviendo a releer su texto o incluso reescribirlo cuando le mandan a hacer, por ejemplo, una nueva edición, y de esa manera es un viaje inacabable, como bien decíamos, inalcanzable, pero que es figura del anhelo y que por eso se añora. Y con esto hemos acabado. ¡Nos vemos!